Bienvenidos a la bancada. Estamos durante la próxima hora con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana donde ya está confirmada una sesión para el próximo miércoles a las 13 horas. En la primera media hora me acompaña ella, la número 1 de este 2025, Débora Durieta. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Quién será la número 1 del 2026? Me intriga. Esperemos, no sé, ¿de este año sos vos? Bueno, por lo menos una de las me gusta figuras este que más se vio en redes, que más se vio en todos los medios internacionales. Bueno. Te llaman a conferencias. Todo. Tengo entendido que estás ahora en una especie de Lollapalooza, según me mandaste el otro día. Estuve en Lollapalooza. ¿Estuviste? Ah, ¿ya pasó? Sí, tengo otro en los Tenés próximos otro, días. tenés Sí, Lollapalooza sí. periodístico. Tremendo, sí. Tremendo. Bueno, gracias No por paro, estar con ¿no? nosotros. No, Nunca te lo dije, huequito. pero aprovecho. Me hice un huequito para estar acá con vos. Gracias, gracias. Títulos del día. Javier Milei presenta el presupuesto 2026. El presidente hablará hoy a partir de las 21 por cadena nacional. Sesión especial a pedido de la oposición será el próximo miércoles a partir de las 13 horas. Comisión de Acción Social y Salud Pública mañana tratarán la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas en salud. Bien, bueno, hay una sesión para el miércoles. Hoy tuvimos la oficialización. En realidad, ¿cómo funciona esto? Un grupo de diputados, que tiene que ser al menos 10, pide una sesión, le manda una nota al presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara la recibe y si son más de 10, lo que hace es hacer una citación oficial que fue para el día que le pidió la oposición, el miércoles a las 13 horas. De hora, me parece que se especuló durante mucho tiempo que iba a haber una doble sesión, o sea que íbamos a tener una sesión corta, pero no pasó eso. Exactamente, y de hecho, el pedido se hizo el viernes por la tarde y se terminó de confirmar, o sea, se oficializó hoy con la convocatoria por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem. Bueno, capaz que tenga que ver con lo que decías vos, por esto te pone que si se... No, al revés, lo que decía yo. ¿Qué decías vos? A ver. Vos decías, si se estiran mucho pueden perder los votos, y yo te decía al revés, que los votos deben estar y... No, ¿cómo decíamos? No, eso era durante el debate. No, Hay que ver pero eso. Si el debate es corto, sí, es porque tienen miedo de perder votos. Caso discapacidad en diputados. Entonces ganaste vos. Claro, si dentro de eso lo vamos a ver cuando haya debate. Cuando haya debate, tenés razón. En cambio en el Senado, como estaba todo garantizado, hicieron 5 horas de debate, la familia afuera diciendo todo bien, senadores, se pueden apurar un poco. Pero finalmente hay que ver. ¿Cómo está el miércoles para vos? ¿Los vetos se rechazan? Para mí, creo que se rechazan. ¿Vos qué ves? Yo veía lo mismo, pero bueno, veo cosas raras en las últimas horas. Sacamos a Sergio Capozzo, recién diputado del PRO, y él dijo, yo voy en contra del veto para el Garrahan. Dijo eso, sí. Garrahan, recordemos que tuvo muy pocos votos. Él en su momento lo que hizo fue no estar en la votación. Ausentarse, exactamente. ¿Dónde puede justamente salir, que es la nota que voy a escribir a la tarde? Sí, así bueno, que te en ámbito financiero acá. para leerla, si quieren. Que ¿dónde puede ir a sacar votos justamente el gobierno de algún que otro gobernador con los que se reunió en las últimas horas? Eso por un lado, y por otro lado, justamente los diputados que se ausentaron o que se abstuvieron, también hubo muchas abstenciones en ambas leyes, pero sobre todo para el caso del Garrahan son muchos. El Garrahan es difícil porque muchos diputados del PRO lo que hicieron fue ausentarse porque, como el PRO está muy identificado con la ciudad de Buenos Aires, no quería el palazo de que votaran en contra del Garrahan. Algunos, porque otros no. Y también, como el proyecto tiene pediatrías, incluye pediatrías en todo el país, es sensible también a algunas provincias. En el caso de universidades, el PRO monolítico votó con el gobierno, entonces los votos se tuvieron un poquito más justos, de hecho faltó un voto para los 2/3 de los presentes, siempre hablamos, pero va a tener que remar todos los bloques. Lo que ocurre, Débora, es que en aquel entonces no se había roto la Libertad Avanza. Ahora hay 3 votos que pueden estar del lado de los positivos que ese día no estuvieron. Tenés razón, hay 3 votos que se pueden dar y lo que me dicen es que quien se está encargando a contrarreloj de tratar de revertir o de salvar los vetos es justamente Lisandro Catalán, que estuvo de gira por el país, se reunió con algunos gobernadores, pero... Catalán tomó la 10 de hablar con los gobernadores y lograr que lo que él dé tenga un resultado en el recinto. Me parece que lo que ocurra el miércoles va a ser clave para saber si al final del camino del debate del presupuesto hay algún premio a los mandatarios, porque de lo contrario el presupuesto no va a salir. Bueno, ya hubo algunos giros de fondos por parte... Giros de fondos de ATN. Sí, algunos gobernadores que justamente posaron con Catalán en los últimos días
Pero de vuelta, no son muchos. Ay, lo tenía en otro cuaderno. Esto de cambiar de cuaderno me quedó en el otro cuaderno la cantidad de votos y era Qué muy distinto era antes, ¿no? Uno tenía que averiguar mucho en detalle. Ahora te lo muestran todo. No, la lo tenía sinceridad de los anotado. Tenía Tenía anotado. Sí, te muestran la foto. Te mandan la Yo nota. viajé, le di plata. Totalmente explícito. Es maravilloso, es más fácil, ¿no? Para la prensa hoy. Exactamente, nos resuelve el trabajo los propios libertarios. Te mandan, mirá la plata que se giró acá o allá, como... Recordemos que lo que quiere la Libertad Avanza con el tema de los ATN, que se va a tratar en el Senado el jueves, el veto, lo que quiere es que avance. En este caso, a diferencia de Garrahan, de universidades, hay una propuesta del gobierno que no es muy distinta a lo que los propios gobernadores pedían hace un año. Sí, pero ahí me parece ¿Va a avanzar? que... Para mí esto avanza. Avanza... Para mí el veto a ATN se puede caer. Se puede caer el veto. Si no se cae en el Senado, se cae en diputados. Se puede caer en diputados. El gobierno lo que está planteando es, vos querés participar las ATN, ok, ¿qué hago si tengo una catástrofe? Eso es lo que no puedo entender. ¿Qué hago? ¿No pongo plata? Si sucede algo similar a lo de Bahía Blanca. ¿Y si abarca 2 distritos? También. Ahí es cuando más funcionan los ATN. Exactamente, entonces, el gobierno fue sobre la propia propuesta que habían hecho hace un año los gobernadores y que entonces, como bien marcaste en una oportunidad, el gobierno no aceptó, que era el tema de déjame usar los ATN para lo que sirven y yo te los devuelvo, te devuelvo lo que son. El remanente, exactamente, coparticipar ese remanente. El asunto es que lo que plantean algunos es que va a hacer el presidente, reparte esos ATNs antes de que culmine el año fiscal entre los gobernadores más afines. Y después cuando llega la hora de repartir el remanente ni existe. Pero lo cierto es que no se reparte, hay que ver, si se repartiría por coparticipación no podría ser así. Bueno, no, lo que dicen es, lo va a repartir como se hizo históricamente, de manera discrecional, y cuando culmine el año... Porque hay que aclarar esto, no es que Milei inventó esto de... ATN está en la ley histórica, sí. No la ley, digo esto de repartir de acuerdo a tus gobernadores más cercanos o lo que fuera, es algo que se vio históricamente desde que existen los ATNs. Inclusive antes iba a municipios, ahora va a gobernadores. Bueno. Antes estaba destinado a municipios y andar a rastrear quién lo agarraba. Claro. Pero bueno, los gobernadores vienen planteando esto desde el año pasado, no hubo ningún tipo de respuesta y por eso avanzaron también de una manera de ejercer presión sobre el Poder Ejecutivo. Pero también en Casa Rosada estaban bastante tranquilos hace unos días, por lo menos, porque había muchos gobernadores que planteaban, no vamos a acompañar esto porque le termina beneficiando a Axel Kicillof, porque recordemos que se repartirían una coparticipación plena en volumen de plata, le beneficiaría a las provincias grandes en volumen de plata. Exactamente, y lo que te dicen lo que te decían en Casa Rosada es hay gobernadores que saben que si van y negocian mano a mano con la Casa Rosada pueden recibir más fondos que los que recibirían si se aplica este reparto por coparticipación automática. Hay que ver eso, hay que tenerse confianza, ¿no? Para ser gobernador. Era lo que decían en la Casa Rosada. Ellos estaban bastante tranquilos de que podían frenar o sostener el veto, si querés, porque confiaban en que más de un gobernador no le quería dar un triunfo a Kicillof y que confiaban que si negociaban con la Casa Rosada mano a mano podían salir ganando. Recordamos que el tema ATN cuando se aprobó, se sancionó con la última votación acá en la Cámara de Diputados, no tuvo 2 tercios acá. No tuvo 2 tercios. Entonces es como que, pero estuvo lejos los 2 tercios, creo. Sí, y de hecho había gobernadores que ya en el Senado le soltaron la mano al proyecto de ley porque de vuelta era más bien un puntapié inicial el proyecto para iniciar negociaciones con la Casa Rosada que viene retaseándole los fondos a las llegó la negociación el día que estaban el debate en comisiones, una cosa increíble, ¿no? El día que estaba... Y hay muchos gobernadores que decían, pero ya está. Ya había pasado por el Senado, además. Ya había pasado por el Senado, sí, hay unos problemas de comunicación ejecutivo-legislativo que tal vez Catalán tiene que venir a resolver, y no solo eso, sino que había diputados de, por ejemplo, Innovación Federal, que ya habían firmado el dictamen de mayoría, y ingresa la propuesta oficialista y dicen, pero esto es lo que nosotros queríamos, pero ya firmamos el otro dictamen. Entonces, llegó tan tarde que ni siquiera lograron reunir las firmas de los impulsores de esa versión de reparto de los ATN. Bueno, recordemos que ATN va a ser el jueves en el Senado, estamos hablando siempre del veto. Ojo que todavía no está convocado. Todavía no está convocado, se especula, pero lo que sí está oficializado, inclusive por convocatoria del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, es la sesión del miércoles, que tiene muchos temas y Débora va a repasarlos todos en placas. Que cuando implacable vengo, pero cuando habíamos mandado las placas todavía no había salido la convocatoria de Martín Menem. No digamos todo. Bueno, pero ¿por qué vas a ver un signo de pregunta ahí? Porque yo hasta que no tengo la citación de Martín Menem... Pero si es obligatorio la citación, ¿por qué tenés dudas? Bueno, yo hasta que no veo el papelito...
Pero escuchame una doy cosa. por hecho, pero bueno, acá me dicen que le cambiaron el título. Pero escuchame una cosa, te quiero corregir en esto porque me parece que es una obsesión innecesaria. La Cámara de Diputados Yo soy obliga. muy rigurosa con la información. Pero el presidente de la Cámara de Diputados está obligado. Bueno, pero lo cita, y aparte no hay antecedentes que no lo haya. No, pero podía haber alguna negociación o lo que fuera que dieran de baja la sesión. Tienen que firmar los mismos que la pidieron. Bueno, sería otra. Bueno, no te dale. Contame, ¿qué va a pasar el miércoles? Para mí dice que le sacaba el signo de pregunta, bien. Y sí, pero no lo entendían tampoco. No lo entendían. El miércoles a las 13 horas, entonces hay una sesión citada para tratar con, primero, estas dos insistencias que vos contabas, la emergencia para el Garrahan, que cuántos votos tuvo cuando se aprobó la primera vez, 59 a favor, 67 en contra, 4 abstenciones y 27 ausentes. Sobrados, 2/3, sobre todo por los 67. Exactamente. O sea, está muy lejos de los 86 necesarios, digo, en caso de que haya totalidad. Y ahí en esas ausencias mucho pro. Exactamente, que ya escuchándolo a Sergio Capozzi, uno diría, exactamente, no la veo por ese lado. Recordemos igual que el PRO tiene reunión de bloques siempre los martes a la noche. A las 17 Lo pueden ver a Ritondo si quieren, los martes 5:30 de la tarde, subiendo la escalera, habla con todo el mundo. Exactamente. Y después con su bloque. Bien. Después el financiamiento universitario obtuvo un voto menos, 158, tuvo más votos en contra, tuvo 75. Esto es universidades, ¿no? Estamos viendo el Garrahan, sería universidades, lo que es acá estamos, presupuesto universitario. Si uno hace la cuenta, falta un voto para los 2/3 de los presentes. Bien, y tuvo 5 abstenciones. Me arruinó el título, me acuerdo. Ay, te arruinó el título, mi vida, sí, pasa. Casi. Casi tenía que poner, ¿viste? No es tan sexy el título. No, es horrible. Después tuvo 5 abstenciones y 19 ausencias. Ahí podría pescar en esas 19. Esa es la pecera. La pecera en la que me encanta, siempre usamos toda la misma expresión, ¿no? Sí. ¿Quién la habrá inventado? No sé, pero le salió bien. No la registró pero encima, la vida. No hay que pagarle. Y después va a haber varios emplazamientos y te quiero preguntar cómo ves vos uno en particular. A ver. Por un lado, que acá yo creo, pero no es lo que te quería preguntar, que el gobierno tiene más chances de anotarse un triunfo si querés. ¿Vos decís que ni siquiera se puede emplazar la de...? No sé si se puede emplazar. Estamos hablando de reforma de DNU. De la reforma a la ley 26.122, que es la de los decretos de necesidad y urgencia. Ahí yo creo que el gobierno tiene margen para negociar, por ahí emplazarlo, pero después frenar el avance en el recinto. Ya el año pasado recordemos que diputados había dictaminado este tema y no logró reunir el quórum. Yo tengo la información que tengo. A ver. Una bomba. Apa. A ver. Me dicen que el gobierno pone todas las fichas en esa votación. Para voltearlo. En el miércoles. Su miércoles de gobierno es esa votación. Es que recordemos que esto tiene implicancias a largo plazo. Esto cambia la historia de las presidencias. Yo sé que es muy exagerado, parece lo que decimos, pero cambia la historia porque los decretos durarían solamente 90 días. Exactamente. Y los presidentes que firmen decretos deberían estar 90 días pidiendo por favor a la oposición de turno que los ayuden. Exacto, teniendo un gobierno que aún si le va muy bien en las elecciones de octubre, que con el antecedente en la provincia de Buenos Aires ya no está tan claro, quiero decir, aún si le fuese bien, no reuniría los votos suficientes o ni siquiera el quórum para garantizarse. Silvia Rascher, que es una periodista que todos respetamos, una legendaria periodista acreditada en la Cámara de Diputados, una institución, se puso a hacer proyecciones y dice, este gobierno, si quiere tener mayoría en ambas cámaras, le tiene que ir muy bien, por lo menos 2 elecciones seguidas, o 3. Claro. O sea que me parece que vamos a estar mucho tiempo hasta que un gobierno no tenga mayoría propia. Si no puede emitir un decreto y apelar con la ayuda tácita, como ocurre hoy, sobre todo cuando llegan los gobiernos, que alguien que va hago la vista gorda. Total. Sería un cambio de época. Por eso me dicen que el gobierno no puede dejar pasar eso. Totalmente, por eso yo creo que las miradas están muy puestas en ese proyecto en que, de mínima, tratar de frenar el emplazamiento para que no quede cada vez más cerca de ser llevado al recinto. Y de máxima que después no sea otra vez llevado al recinto para la votación. Después el caso Andis, nunca sé cómo decirle, que es el de la Agencia Nacional de Discapacidad. En este caso, para avanzar con interpelaciones, pedidos de informes y hasta una comisión investigadora, son varios los proyectos de ley vinculados al caso Españolo o lo que fueron los audios del ahora ex titular de esa agencia,
vinculados con el supuesto Hay pago pedido de sobreprecio. interpelación a Lugones A y a Karina Lugones, a Milei. Karina Milei. Atención con Lugones, porque Karina Milei, obviamente que el gobierno, la oposición dice que como es parte del Ejecutivo, bueno, hay un híbrido. Sí, algunos, por ejemplo, el bloque de Pichetto, Óscar Agoscarreño y demás, no impulsan el pedido de Karina No están Milei. convencidos de que la Constitución abarque a funcionarios de segundo orden. Porque lo que te dicen... Segundo orden sigo por escalafón, no por Lo que te importancia. dicen los que impulsan la interpelación a Karina Milei es que ella tiene un cargo que tiene rango ministerial. Lo que te dicen en el bloque Encuentro Federal es lo que dice la Constitución es que tiene que ser titular de alguna cartera. Y Karina Milei no es que Miembro del Poder encabeza- Ejecutivo, creo que dice. No, dice titular de cartera, parece que creo. Algo de cartera dice, por eso no la... Me No, parece, miembro del Poder Ejecutivo no puede decir porque el Ejecutivo es unipersonal, no debe decir. lo que me parece es que el punto acá es Lugones. Con Lugones no está ese debate y hay quienes dicen esto de que la interpelación no vengan, que ya pasó en abril, Ojo con quizá. eso. Ojo Yo con insisto eso. con eso, porque ya lo invitaron en varias oportunidades a Lugones y ¿cómo se llamaba el anterior? El ministro Mario anterior. Russo. Russo, ay. Y no vinieron. No, ellos no hablan con el no Congreso de la vienen Nación. y hasta ni siquiera responden Ni las siquiera responden. invitaciones. Están muy seguros. Están muy Exactamente. seguros, sí. Entonces ya no le dan más margen al Congreso en este caso. Tampoco la vino Cámara. Caputo una interpelación sobre Libra, Tampoco. ni Cuño Libarona, que según las versiones quería venir, no lo dejaron. pero Bueno, no son le dejaba último versiones. momento que salió con esa excusa un tanto Tenía muchas ganas de venir, contradictoria. Bueno, pero ¿qué pasa? No viene Lugones a la comisión. Ok, te interpelamos. Ojo, porque si tampoco después viene la interpelación, vos sos diputado de la oposición, ¿qué haces? Como no hay una ley que regule la interpelación, es un híbrido que hay. Pero yo Está creo que bien. van a impulsar a la propia oposición a que fije algún tipo de sanción. ¿Algún tipo de sanción? O ya decís, para, no vienen a dar explicaciones. No o los informes no nos dejan tranquilos, no esclarecen el tema. ¿Qué haces? ¿Impulsar un juicio político al presidente? ¿Qué haces? O al propio Lugones. O al propio Lugano. Bueno, por eso te digo, es el propio gobierno el que, si querés, va habilitándole el camino a la oposición para que escale en las distintas herramientas que hay dentro del Congreso. Y después está, por último, el tema que tiene que ver con la comisión fentanilo. Que ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, es lo que te quería preguntar a vos. El miércoles hay una... Exactamente, se convocó a una reunión de comisión a los familiares de las víctimas por el fentanilo adulterado. Pero es a la hora de la sesión. ¿Qué Es a hacemos? la hora de la sesión. Recordemos que la principal impulsora de una comisión investigadora es nada menos que Silvana Giudici, diputada del PRO, muy bullrichista y Pero no se aliada puede del ir de la gobierno. sesión, porque se van de la sesión, dejan 2/3, No, la sesión te pisa la comisión. te ya pisa está. la comisión. Exactamente. El asunto es qué va a pasar. El PRO va a votar que se apruebe el proyecto de resolución para que se cree la Bueno, si comisión tiene uno propio, sí. o va a votar para que haya emplazamiento. Yo creo que debería votar el emplazamiento porque tiene proyectos. Está bien, pero ¿y si se vota el proyecto que quieren ellos? No, pero eso se tiene que votar en la comisión, me perdí. Digo, si viene la oposición y dice, votemos el proyecto de Silvana Giudici. Pero la oposición es, vos decís, si el resto de los bloques quiere, sí, se votaría, sí. Bueno, así Eso que puede pasar, si vos... quedó, nada, quedó en un brete. No, me parece que hay un texto común que se tiene que generar y... Bueno, por eso, yo creo que como había más de un proyecto de ley, no de resolución, se va a llevar el tema a comisión, pero ahí vamos a seguir de cerca cómo vota la Libertad Avanza, que en un primer momento uno imaginaba, bueno, van a querer avanzar con esto. ¿Por qué? Porque lo impulsaba Silvana Giudici, pero lo cierto es que desde el día 1... Es que se supone que no se puede. El oficialismo no puede votar una comisión investigadora de su propio gobierno. Me parece que es una anomalía. A mí me da la sensación de que cuando Silvana Giudici impulsó este proyecto de ley, pensó que iba a recaer sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una impresión. Tengo esa impresión. Tenés esa impresión, sí. Eso es una Tenés impresión. muy buenas intenciones cuando tenés ¿Intenciones o impresión. impresiones? Cuando tenés impresión, tenés buenas intenciones. Bueno, Porque uno no puede dejar de ver de que si estás hablando de que el problema, que salieron lotes que están denunciados de estar contaminados, si vos haces una comisión investigadora, eso va a saltar. Obviamente que el proyecto de Giudici se hace mucho hincapié en los nosocomios que compraron esos lotes. No hay trazabilidad definida, nadie sabe bien cómo vienen los lotes que habilita la ANMAT, o sea, qué pasa en el medio. O sea, que es lógico que vas a recaer en salud y es lógico que el gobierno defienda a su ministro. Me parece que en este tema hay que ser bastante concretos. El PRO y la Libertad Avanza no están juntos. no están juntos No. totalmente y la verdad es que cuando hablas con gente de la Casa Rosada lo que te reconocen es que el juez Crepla que está actuando bien. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza Es esto. que las principales explicaciones tienen que caer sobre quién habilita el lote, es lógico.
Bueno, y ahí ya, si querés, se tomaron medidas concretas o se empezó a poner la mirada en la ANMAT y hasta corrieron a una funcionaria del Poder Ejecutivo. El propio Poder Ejecutivo tomó medidas. Por eso. Así que lo que te decían en el Ejecutivo es duplicar, si se quiere, una investigación que ya se está llevando adelante y que si querés... Estás hablando mucho con el Ejecutivo, por lo que veo. Y porque soy periodista. No, está bien, eso, está bien. ¿no? Me gusta eso. Sí, sí. Bueno. También está el tema de decretos de Sturzenegger, che. También sigue avanzar con los decretos. Tenés razón. Sigue avanzar con más decretos, que esto es algo que hablábamos, que ya lo comentamos acá, que esto de cómo antes de impulsar decretos no los hablás con la oposición para que no se impulse un decreto. La oposición le dijo hace un año, cada vez que muevas algún organismo, que lo cambies de lugar, que lo achiques, tenés que avisarnos, así vemos si nos gusta o no. Exactamente. Si no, te vamos a rechazar el decreto. El Poder Ejecutivo avanzó y el Congreso lo rechazó. Y en muchos casos avanzó cuando vencía el plazo de las facultades delegadas. O sea que ni siquiera lo pudo implementar todavía. No lo pudo implementar o no hubo margen de negociación porque se conocían los decretos cuando se... O sea, así que fue todo bastante torpe porque es esto, es avanzar, retroceder. El resultado es malo. Porque tuviste la ley bases, generaste un consenso para que se puedan achicar organismos, cambiar de lugar, y por no tener diálogo con el Congreso se te cae todo. Exactamente, así que hay que ver cómo prosperan esos decretos, que si nos guiamos por cómo le fue con los últimos 5, le fue muy mal a Sturzenegger. Y en el Senado la mayoría opositora es más amplia, por eso es clave diputados. Exactamente. De hecho hay 10, 15, yo hice la cuenta, 10, 15 diputados que votaron a favor de darle esa facultad, y creo que tuvo 135 votos. Sí, vos habías hecho esa nota, estaba buenísimo. En lo que era el artículo 2 de la ley bases, que es el tema de cambiar los organigramas de gobierno, poder llegar a mover estructuras. Hubo 135 a favor y ahora estaba viendo 135 en contra de cómo se aplicó ese artículo. Qué locura. Eso es importante para tener en cuenta que los gobiernos no se relajen en los diálogos con el Congreso. Totalmente. Que nunca el Congreso te da el libre albedrío. Siempre tenés que ir y venir en el vínculo. Exacto, ¿no? Y sobre todo en un Congreso que está tan polarizado que hoy te acompaña uno, mañana no. O sea, no es tan sencillo, no es que hablas con el presidente de un bloque y ya está. Y se armó mucho lío con el INTA y con el INTI, que son organismos que se movieron. Pero en la propia ley se impedía. Se los nombraba específicamente. De hecho, yo le preguntaba a más de un diputado y me decían, seguramente le encontraron la vuelta para poder avanzar. Pero después no avanzar para que te rechacen. Totalmente. No, tremendo. Bueno, miércoles a las 13 horas esta sesión de diputados larga va a durar, me animo a decir, por lo menos 7, 8 horas. Vienen durando eso, 8, 10 horas. Bueno, pero eso no es largo. Pero no vienen durando 20 horas, ¿eh? No, sí, tenés razón. 12 horas, me animo a decir, no sé si mucho más. Y esperemos que haya algún partido de fútbol el jueves, así en el Senado se van El Senado del jueves que todavía no está convocado. Por ahí están esperando ver un poquito el cronograma. Gracias, Débora, por esta media hora. Gracias a ustedes también. Volvemos en breve con más La Bancada. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores.
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas.
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Siempre los lunes en la previa hablamos de fútbol acá con quienes me acompañan en la segunda media hora. Mis amigos, el señor Guido Brandlaschi. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauri? Y el señor Marco Giorgetti. ¿Cómo están? Yo sé que alguien está viendo y está diciendo seguramente Giorgetti está cargando a los hinchas de Independiente porque es de Banfield. Sí, pasó eso, pero no pasó dije rápido. Nada, no dije nada absolutamente. No, ni le hablamos. Un ganador digno. Un ganador digno. Hablamos Tiene grandeza. Entre nosotros hablamos para no dejarlo hablar a él. Y que nos cargue, es la hora roja. Histórico hincha de Banfield, señor Giorgetti, histórico. De este congreso ya. ¿Dormiste en la calle para poder ir a verlo campeón? No dormí, hice la fila. Toda una noche, en 2009. Sí, sí. Y fue lindo. Fue espectacular. Un único título, ¿no? Único título. Y lo viste vos. Después la AFA, viste, que oficializó varios más. Torneos amateur. Ah, mirá, ahí apareció. Ahí aparecieron algunas estrellas. Racing, ¿no? ¿Fue eso? No sé, lo pidió, pero aparecieron unas estrellas ¿A vos te gustó que desconocíamos. No, un torneo ahí de 1920, pero no lo tenemos el equipo de Lomas de Zamora, muy registrado. El señor Giorgetti. Bueno, estamos acá, como decíamos, con toda la información de la Cámara de Diputados. El miércoles tenemos sesión, el miércoles a las 13 horas, está confirmada recién, porque el presidente Martín Menem, presidente de la Cámara, completó el trámite que le pidieron un grupo de opositores. Sabemos que acá 10 diputados piden una sesión, el presidente la convoca y si esos 10 diputados consiguen quórum, hay sesión. Marcos, el miércoles quórum va a haber y ¿qué puede pasar? Bueno, hay un listado extenso de temas. Encabeza la sesión los dos vetos: emergencia pediátrica y financiamiento universitario, que son como los dos temas principales de la sesión, pero son no para nada menores el resto de los temas. Es un extenso temario. Algunos pueden terminar en emplazamientos, otros no, pero otra jugada de la oposición que va directo a temas que incomodan al gobierno nacional. Guido, ya vamos a repasar los temas que trajo en detalle acá Marcos. ¿Qué opinión tenés respecto a cómo viene la agenda legislativa en un año de campaña, ¿no? Todos los periodistas experimentados, y te incluyo, están diciendo, esto no lo vi antes, ¿no? Año de campaña y mucha actividad legislativa. Lo que pasa que la situación política y económica no es la habitual. ¿Por qué? Sí, hubo crisis muchas veces. Bueno, hay una crisis mayor ahora, es la realidad, ¿no? ¿Te parece que por eso? La oposición, el gobierno está en minoría, no puede planchar la Cámara de Diputados, ni el Senado, no lo puede planchar. No hizo a su debido tiempo las alianzas que debería hacer. Bueno, por los motivos que fuese, y ahora la oposición empuja, en este momento de debilidad del gobierno, empuja legislativamente una cantidad de iniciativas que antes no podía hacerlo, ¿no? Parece que vamos a seguir nomás hasta el 26 de octubre, porque si uno ve la agenda, tenemos sesiones de esta semana, miércoles diputado, aparentemente jueves Senado. No está confirmado, pero sería casi un hecho. Hay presión para que... Tenemos una agenda con comisión investigadora libre, tenemos tema de rechazo a vetos, o sea, se nos va a hacer octubre, Marcos. Sí, y no solamente octubre ya a esta altura. La oposición ya está mirando hasta diciembre. No van a ser meses tampoco que queden fuera de la agenda los que vengan después de las elecciones. Siempre en noviembre, y te acordás, Guido, que hemos participado, hemos sido testigos, siempre en noviembre, después de las elecciones legislativas, los diputados que se van quieren rematar, temas, cosas. Claro. Esto me parece no va a ser la excepción esta vez, ¿no? No, seguro que no. Sí, es una lógica, ¿no? Esos proyectos que tienen... que atesoran, que llegaron al Congreso para impulsarlos, bueno, hacen toda, pero está bien, es la lógica parlamentaria, ¿no? Y hasta tiene razones personales, ¿no? Políticas individuales, ¿no? Bueno, el miércoles decíamos hay sesión y un tema que está planteado para el miércoles, ya sea en la sesión como también en un plenario de comisiones que uno presume que no se va a hacer, es lo que tiene que ver con el fentanilo, este medicamento, este analgésico que provocó la muerte de un montón de personas en varios puntos del país y que generó que el Congreso pidiera una investigación. Guido se estudió todo el tema y nos va a contar un poquito de qué se trata. Sí, en efecto, bueno, retomamos este tema porque la novedad es esto que vos estabas diciendo, que hay un plenario de comisiones que antes que se oficializara la sesión del miércoles había sido citado, yo creo que no casualmente, para el miércoles a las 14 horas, ¿no? Empezamos por el comienzo ahora. Creación de la Comisión Investigadora sobre Fentanilo Contaminado. Es un plenario que está convocado de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Asuntos Constitucionales, más
peticiones, poderes y reglamento. Las presiden Nicolás Mayoraz de la Libertad Avanza y Silvia Lospinato del PRO, respectivamente. Está citada, bueno, para este miércoles a las 14. La comisión ya inició en peticiones, poderes y reglamento el debate y se reunió 2 veces, creo, ¿eh? Si me equivoco son 3, pero fueron 2 veces seguro. Asistieron incluso familiares de las víctimas que han vuelto a ser convocados para el miércoles. En la siguiente placa tenemos la novedad. Bueno, contemos esto. Hay 5 proyectos para crear una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado, adulterado. Todos los expedientes figuran en la sesión especial pedida para este miércoles. Habría que ver... quizás habría que ver por qué es el famoso tema de los emplazamientos, ¿no? Emplazás claro, lo que pasa, constitucionales y lo que vendría a ser peticiones y haces un plenario. La novedad es que, primero, el diputado Mayoraz, la Libertad Avanza, no estaba de acuerdo con crear la comisión investigadora. Hubo una carta de familiares al diputado Mayoraz que preside asuntos constitucionales. Sin asuntos constitucionales, donde tuvo giro, el proyecto también estaba trabado, el avance hacia una comisión investigadora. Y evidentemente están los proyectos en esta sesión para emplazar asuntos constitucionales. Todo indica que Mayoraz se anticipa y cita, no casualmente, para el miércoles se superpone, ¿no? Sí. La comisión. Ahora hay que ver qué es lo que sucede. Uno cree que podría llegar incluso a tener 2/3 si se unificara un dictamen. Mirá, ¿no? Interesante lo que decís. Recién Débora dijo algo de eso. Habría que ver si llegan a un proyecto sin dictamen, ¿no? O se ponen de acuerdo en un dictamen. Esto es muy fácil. Le dan 2/3 sobre tablas, claro, como otros que van a llegar al recinto y avanza ya la comisión. Las iniciativas que hay son muy parecidas para la... Sí. Son parecidas sobre todo en los fines, en los objetivos. Sí, hay una que rompe un poco el molde, que es la de Unión por la Patria, que es una bicameral. Claro. Pero se bajó el que la presentó en plena reunión de comisión. Dijo, yo voy con la unicameral. Claro. Ya había pasado... Por una cuestión de... tiene que ir al Senado, No, miento, no se bajó, no. El que se bajó es el diputado de Tierra del Fuego de Unión por la Patria, que era para investigar el rol de la ANMAT. Era solo en salud. Una entrada que tenía. Es uno de los proyectos. Es un diputado de Unión por la Patria. Él se suma al proyecto que es de Unión por la Patria y que también está ahí Encuentro Federal y algunas fuerzas más que se sumaron. Claro, que es una bicameral. Por ejemplo, el diputado Juliano, que es otro que impulsó tempranamente, después de Silvana Giudici del PRO, dijo que le parecía que era dilatorio, que iba a llevar a que se diluyera un poco el tema, que no convenía. Es decir, hay diferencias de criterios. Pero lo que ustedes decían, el tema de fondo es más o menos el mismo, ¿no? Bueno, entonces esto, resumimos, Guido, entonces estamos con proyectos que están para tratarse el miércoles, que podría llegar a haber un acuerdo el mismo miércoles para que haya un 2/3 y no tenga que convocarse un plenario, pero los familiares quieren hablar y me da la sensación que en algún momento hay que abrir una comisión, si no es el miércoles otro día, ¿no? Seguramente que sí. Ahora, no sería extraño un escenario de 2/3 sobre tablas y de un proyecto acordado, si llegan a acordarlo. Claro, porque si armás porque el PRO fue el primer El PRO fue el impulsor. Es decir, impulsor. Lo acusaban de no querer investigar el ANMAT y la propia Silvana Giudici dijo, no, mentira, quiero investigar también el ANMAT. Claro. Presentado porque hay una grieta en lo que es hoy por hoy una alianza oficialista que funciona en varias provincias, ¿no? Y que después del domingo, esa grieta dentro de el acuerdo que tenía el PRO con la Libertad Avanza, empezó a haber pase de facturas de gente que se quedó afuera de este armado que estuvo capitaneado por los diputados Ritondo y Santilli, y ellos, bueno, Santilli va a ser tercero, reelige banca, pero en total, en provincia, el total de cargos que se ganó el PRO son 15 puestos, no renueva. Es decir, hay mucho mar de fondo adentro del PRO por el pobre rol que le tocó dentro de la alianza, la Libertad Avanza, donde ni siquiera existe
el PRO como tal, ¿no? Claro, porque esperaban otro resultado. Lo que sí se perdieron votos respecto a lo que fueron la sumatoria de la Libertad Avanza y el PRO de hace 2 años. Un montón de gente eso que tiene un votó en esas correlato fuerzas. legislativo también, ¿no? Y ahora que, bueno, no funcionó el domingo, mirá dónde terminamos, acá hay que ver cómo esta dinámica. Vamos a ver qué pasa con los 87 héroes, ¿no? Exactamente. Bueno, fentanilo, ahí detalló el señor Guido Brolaski el detalle, un tema apasionante. Les aviso a los que les interesa, no solamente por lo que pasa acá, sino porque, cuando digo apasionante, digo que tiene muchos ribetes, porque estamos hablando, por si alguno no sabe, de un analgésico que se usa como droga sintética y que se consume en México, y que es en realidad se consume en Estados Unidos, pero que se produce, o que en realidad tiene como ruta principal México, y que en Estados Unidos se está consumiendo mucho y está generando adicciones muy preocupantes en ciudades como Los Ángeles, Filadelfia, y esto está generando lo que en los 80 generaba la cocaína, ¿no? Una caza de brujas de las autoridades de Estados Unidos que llega a Argentina a partir de lo que es el consumo contaminado de este producto. Exacto. Pero el miércoles tenemos sesión, decimos, ya está totalmente confirmado el temario, la hora, que es a las 13 horas, y son un montón de temas. Fentanilo es uno, pero el señor Giorgetti, que el sábado le ganó Independiente y no era necesario, detalló qué va a pasar el próximo miércoles. Vamos con cada uno de los temas, Sí, porque por es favor. un extenso temario y cada uno de los temas tiene aristas para ser abordados. Los 2 primeros se repite lo que venía pasando con los vetos anteriores. Encabezan la sesión, en este caso, Ley de Emergencia Pediátrica, Emergencia para el Garrahan, y también la Ley de Financiamiento Universitario. Recordemos, esta sesión pedida por la oposición para el 17/9, que fue convocada y confirmada esta mañana por la Cámara de Diputados. Va a comenzar con estos 2 temas si la oposición consigue el quórum, y tal cual sucedió en las anteriores oportunidades, no han pasado por la comisión ninguno de los 2 vetos. Tendrán que conseguir los 2/3 para habilitar el tratamiento y luego 2/3 para ser insistidas las leyes. Por si alguno no se da cuenta, esto no es por nada en particular, sino por una cuestión práctica. Si vos necesitas 2/3 para rechazar un veto, ¿para qué vas a hacer una reunión de comisión? Sí. O sea, la haces ahí mismo en el recinto. Entonces, técnicamente hay que hacer 2 votaciones. Es algo que no se había hecho el año pasado, creo, o por lo menos no recordábamos cuando se hizo en la última sesión, que Martín Menem dijo hay que hacerlo porque esto tenía que pasar por comisión. Sé que era innecesario, pero finalmente se hizo, y la particularidad es que uno de los casos, como en jubilaciones, hubo 2/3 para habilitar el tratamiento, pero después no hubo 2/3 para la aprobación. para insistir Así con que la ley. no garantiza que... No garantizan la habilitación, el resultado de la votación Te definitiva. tenés que quedar hasta el final. Te tenés que quedar. Hasta el final de la votación para ver Hay si... unas versiones ahí de que muchos no sabían que se iba a votar la habilitación y se fueron, y fue una votación media ciegas, Bueno. que puede haber terminado de cualquier manera. Y los otros 2 vetos directamente ni siquiera se pusieron a votación porque no estaban los 2/3 para habilitar el tratamiento. La mayor duda sería universidades, ¿no? Todo indica que Garrahan... Sí, porque hubo muchos ausentes en Garrahan y universidades no tanto. El gobierno está con un número alto, que vino de negativos de la última vez, pero tiene que conseguir 10, 11 votos, que no la tiene fácil. Hay que ver este impacto, ¿no? Cómo está atado el tema de los gobernadores, Sí, ¿no? Que el está sábado delicado, ¿no? y es importante señalar que las posibilidades de que se caigan las insistencias están en la Cámara de Diputados. El día sábado el presidente del bloque radical del Senado confirmó que iban a estar votando a favor rechazo de los 2 vetos. Es decir, en el Senado el peronismo más radicales ya tienen un número de base alto. El Senado está teniendo votaciones de 60 altísimas, sí. 12, 14 votos por encima de los 2/3. Con un bloque, hay que recordar que ahí el bloque Unión por la Patria le falta poco para... Le falta 3 votos para la mayoría. Para la mayoría. La mayoría que no son los 2/3. Claro. Tercer punto, un tema pedido de informes verbales a Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Franco. Son 3 proyectos distintos. Emplazamiento acá. Sí, aquí es emplazamiento porque no han pasado por las comisiones. 3 pedidos distintos, en algunos están tan repartidos los 3 funcionarios en 3 pedidos distintos. Emplazamiento no han pasado por comisión y no van a ser, seguramente, no van a tener los 2/3. Emplazamiento significa, para algún distraído, que se citan las comisiones para que puedan dictaminarse con fecha, porque se entiende que si no la presidencia de esas comisiones, que suele ser oficialista, no lo hace. Exactamente. Cuarto punto, media sanción al proyecto
para modificar la ley de los DNU. Importante. Acá también este emplazamiento. tema. Recién decíamos Sí. con Los escuché con Débora, muy Es una interesante. periodista que vos conocés, Sí. Débora Durieta. Hincha de Banfield. Que me dicen, ¿cómo? Es Hincha de hincha de Banfield, Banfield, Débora. no, todavía no lo hablaba. Me dicen, y a ella también, de que el gobierno siente que se juega todo ahí. Exacto. Es uno de los proyectos por los cuales ya había redoblado esfuerzos el oficialismo el año pasado para que la oposición no tuviera quórum y no pudiera llevarlo al recinto. Lo logró en ese momento. Ahora viene desde el Senado. Repito lo que decíamos recién, cambia la historia. Y escuchaba a Guido que decía algo terrible, te pido por favor Acá que me ayudes. Cambia la historia de las gestiones presidenciales y avanza ese proyecto. Porque si tenés los decretos que duran solamente 90 días, Sí. teniendo en cuenta que parece muy difícil que haya un presidente con mayoría propia en el Congreso por un buen tiempo, todos los presidentes tendrían que gobernar casi en forma concomitante por el Congreso, con el Congreso. Ya no estaría esto de, bueno, me hacen la vista gorda un año y no me rechazan los decretos. No, 90 días duraría. Y ojo que Y aparte, el receptor del decreto, o sea, es un decreto que obliga a Guido o a Marco a hacer algo. Y Guido y Marco van a decir, bueno, pero dura 90 días esto. O sea, que si no me mostrás algún consenso parlamentario, extraordinario. ¿te gustaría? Extraordinario. A favor Yo anularía directamente el mal uso que se ha hecho de los DNU desde el 1994 a la fecha. Y antes también, antes era peor, antes no pasaba ni por el Congreso. ¿Por qué decir 94? Qué injusto sos. No, el tema de los decretos de necesidad de urgencia. Antes era no decreto viene... presidencial y no pasaba. Dicen eso, a mí me contan eso, que en los 80, en los 60. Los decretos. Claro, que antes que había la Constitución, los decretos del presidente firmaban decretos y ya fue. Sí, pero bueno, la institución del DNU no el viene, DNU viene con la. no viene en la Constitución. Claro. No sé antes, pero hemos visto un mal uso de Carlos Menem, hemos visto mal uso del kirchnerismo y ahora también hay un mal uso, donde se gobierna por decreto. Para gobernar está el Parlamento. Bueno, esto que una dice república con 3 poderes. Esto que dice Guido quedaría de alguna manera sin poder ser sorteado por un presidente en caso de que este proyecto avance. Y yo estuve averiguando también con gente que sigue el derecho constitucional, Sí. porque obviamente está la situación de si se llega a aprobar, si llegase a aprobarse, si se puede vetar o no. No hay una prohibición constitucional para que el Poder Ejecutivo pueda vetar este proyecto de ley. ¿Por qué no podría vetar? No, ahí pregunté por todo veta, todo es un proyecto de ley. se puede vetar tranquilamente porque se estaría autorregulando el Ejecutivo en este caso. Eso es un proceso de una ley. Sí, el punto cuál es, que en el Senado hubo varios gobernadores que no lo quisieron votar. Entonces ahí está la esperanza puesta en la Cámara de Diputados, diputados de que no tenga una mayoría importante. Si es vetado, volverá como cualquier otro proyecto de ley en forma de veto. Seguimos con los temas que están en el temario. Bueno, quinto está Comisión Investigadora de Fentanilo, que es lo que venía contando Guido. Se va a hacer un emplazamiento seguramente a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones. Sexto, un tema que aceleró esta última semana el oficialismo, que es el proyecto de reforma del ANDIS. Un proyecto ¿De qué se trata? del diputado Juan Marino, que cambia la forma de gestión del ANDIS, cambia el directorio, lo amplía, le da lugares a participación al Consejo Federal y también a las ONG, y además del Ejecutivo designando como hasta ahora el director y el vicedirector. Tuvo firmas en el dictamen en comisión de Democracia para Siempre y de Natalia Sarapura de la UCR, además de Unión por la Patria. Pero resta también giro o que pase por la Comisión de Asuntos, así que seguramente va a ser también una moción para emplazar a esa comisión. Número 7, programa de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia. Y después de este proyecto, que también que son proyectos que no han tenido tratamiento en comisión, vienen los decretos. Rechazo. Perdón, Marcos, Sí. Porque traje este tema para desarrollar para el siguiente segmento. Sí. Anticipemos. Estos programas de embarazo están los 3 proyectos que están presentados, muy brevemente, de convertir este programa nacional en hacerlo por ley, de prevención del embarazo adolescente. También es un emplazamiento. Sí. También es un emplazamiento a salud, Porque ¿no? implica Presupuesto. comisión de presupuesto. Salud y presupuesto, los dos. Claro. Exactamente.
Y después aparecen otra batería de decretos como viene... Vuelven a caer decretos. Como vienen haciendo efectivo en las últimas sesiones pedidas por la oposición, aparecen decretos delegados y DNUs. Rechazo el decreto de facultades delegadas que transforma el INA y fusiona IMPRES en CGMAR. Estos requieren mayoría simple para ser rechazados. También el que modificó las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género. Rechazo el DNU 62/25. Si las dos cámaras lo rechazan, se elimina. Cae el decreto. Y es lo que decía recién Guido, que con este proyecto que quieren impulsar, que ya tiene aprobación del Senado, duraría 90 días, y si en 90 días ninguna cámara hace nada, se eliminaría, y si solamente quedaría firme si las dos cámaras lo aprueban. Invierte, ¿no? Invierte. Pero me gusta lo del plazo, porque el plazo es lo que cambiaría todo. ¿No? Porque en definitiva, si en 90 días, 90 días, vos sos Poder Ejecutivo, lo que haces es pedir apoyo, y cuando firmarías un decreto estarías mirando qué apoyo tenés, si no lo firmás. Hoy podés jugar un poco más. Aunque te pasan estas cosas. Mira, en un año te voltean todos los decretos. Preguntale a Sturzenegger. Sí. O sea, tenés que conseguir algún consenso, ¿no? El otro decreto, se habló bastante más que los otros, que son un poco menos difundidos. El DNU 6125, que modificó el Estatuto de la Policía Federal. Esto lo hizo... este año, a principio de año, el gobierno nacional. Muy cuestionado por cuestiones que tienen que ver con inteligencia que tiene la Policía Federal. Desde ese momento, el principal bloque que se opuso y que hizo fuerza para que esto se tratara desde el principio es Unión por la Patria. Exactamente. 11, en el temario, rechazo al decreto de facultades legales que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el registro de armas. Y últimos dos temas también, proyectos de ley que vienen de la mano, tienen la línea de Facundo Manes, que viene también insistiendo con estos proyectos: ley de emergencia en el sistema de ciencia técnica y ley de Alzheimer. Todo esto es el temario, mucho emplazamiento. Mucho emplazamiento. No va a tener debate, entonces me animo a decir que eso no se va a llevar mucho tiempo. Hay que ver si en algún momento, si en todas las votaciones hay quórum, porque hemos visto en alguna situación que algún tema... Yo tengo fe que no va a ser tan larga, porque cuando está tan justo el tema del número para los vetos, trata la oposición de hacer un debate corto. Corto, porque hay mucha votación, se puede caer. Por ahí para que no se fatigue nadie, ¿no? Que no se vaya alguno, el otro día hubo 3 horas, como decía recién Marcos, se habilitó la cuestión de las jubilaciones. En 3 horas desaparecieron votos, cambiaron de lugar. Por eso suele pasar, exactamente. Esto es, recordemos, el próximo miércoles a las 12. No, a las 13. A las 13, perdón. A las 13 horas. Miércoles a las 13 horas, la sesión pedida por la oposición. ¿Puede haber alguna otra la semana próxima? Eran las dos fechas que se estaban manejando, ¿no? 17 o 23 o 24. 24, sí. 24. Por ahí esperan comisiones, dictamen. Tienen que llegar... tienen que llegar con dictamen, no es tan fácil. Exactamente. Guido, gracias por esta media hora. A vos, Mauri. Muchas gracias. Gracias, señor Marcos. Por favor. Ya llega Horacio Bombón. Hasta mañana nosotros seguimos acá con la bancada.